Del libro de Castaneda, Viaje a Ixtlán. Todo el rato estamos contándonos unos a otros el cuento de quiénes somos. Nos presuponemos, nos damos por hechos y nos confirmamos unos a otros. Nuestras vidas se vuelven demasiado ciertas. Es que yo soy así. Es que tal es asá. Agotamos nuestras relaciones y nos aburrimos mortalmente. Buscamos constantemente el reconocimiento, pero así quedamos presos de los ojos de los demás, porque ese reconocimiento solo se nos da al precio de fijarnos en una identidad que debemos reproducir una y otra vez. Por eso Don Juan invita a Castaneda a borrar su historia personal. De ese modo, explica, nadie te amarra con sus pensamientos. Mantenernos alerta y estar siempre dispuestos a renovar la mirada sobre los demás cuando sea necesario. El guerrero sabe mantenerse libre, fluido e imprevisible. No se aferra a la seguridad de una identidad. Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal Vuelo a Libertad. Muchas gracias por estar ahí, por todo lo que me dais. Vuestra presencia, vuestros comentarios que me inspiran, porque me ayudan a entender por dónde tengo que ir. El vídeo de hoy viene precisamente por cuestiones que he observado, que decís, no estaba previsto, pero me vais ayudando en este camino, en este ejercicio de café amargo para el despertar, que como digo siempre, si no conoces los primeros, pues aquí te dejo arriba en este icono que tendrá más información, de ahí te lo dejo para que vayas, porque si no, no entenderás de qué estoy hablando, no comprenderás muchas de las cosas. Pues te doy las gracias por estar ahí, por esa inspiración, por esos cafés virtuales que a algunas personas les apetece invitarme. Gracias. Por esos likes, por todo. Sea como sea, hoy quiero hablar de un tema que comentaba Castaneda, que era borrar tu historia personal. En el inicio explica cómo esa historia personal pues nos condiciona. Y tú puedes considerar que bueno, que eso no va contigo. Pero hice un artículo y un vídeo anterior sobre el libre albedrío para poder introducir esto, para no tener que hablar de ciertas cuestiones. Si tú has visto el vídeo anterior sobre el libre albedrío, ya sabrás que desde mi punto de vista tú no estás accionando, estás reaccionando. Tú estás con una serie de programas, condicionamientos, etcétera, etcétera, y en base a esos programas y condicionamientos tú estás repitiendo siempre una serie de comportamientos. Con lo cual, cualquier tipo de evolución, cualquier tipo de mejora, cualquier tipo de cambio a positivo no es posible. Y no es posible primero porque la sociedad en la que vives no quiere tu cambio, sino quiere tu permanencia como eres. Y si hay un cambio que permite, es un cambio a su favor, no a tu favor. Por tanto, todo lo que tienes en tu mente, que viene de la sociedad, no viene para servirte, sino viene para que tú le sirvas a ello. Es algo que desde el vídeo 2, el 3, el 4 de esta serie he estado incidiendo, sobre todo en esos iniciales para sentar unas bases. Entonces, ¿por qué hoy lo de la historia personal? ¿Cuál es su importancia? ¿En qué radica? Mira, es muy importante por lo siguiente. Cuando yo trabajo con una persona, una de las cuestiones básicas que abordo es lo que llamo el autoconcepto. He desarrollado un ejercicio ahí propio que me ha llevado bastante tiempo perfilarlo, afinarlo y demás, que es sobre el yo soy, para tu autodefinición. Entonces, cuando empiezo a trabajar con las personas, lo primero que abordo siempre es el perfil que tienen. Y por cierto, ya que estamos hablando de mi trabajo, te dejo un minutito mi vídeo y seguimos. Y mira, muy brevemente te voy a mostrar mi página web, en la cual puedes saber más de mí, del trabajo que realizo, que aquí al principio del todo puedes comprender la razón principal por la cual una persona se dirige a mí. Y es que ha descubierto que hay un patrón en su vida. ¿Qué es un patrón? Pues que dice que siempre le parece esto, o que nunca puede aquello, o cada vez que le sucede algo. Entonces esto de la mejor forma de trabajarlo son siempre con regresiones. Porque las regresiones te llevan al momento que se originó el problema. Con las regresiones de terapias a vidas pasadas, pues puede regresar no simplemente a vidas pasadas, sino también a la infancia, al vientre materno y descubrir el origen del problema que tienes. Esos problemas están aquí referidos, hay un montón,
tienes también los libros que he publicado y también libros recomendados que pueden interesarte y ayudarte en tu búsqueda. Por supuesto, tienes un blog donde aquí tienes alrededor de 300 artículos y mi contacto, donde puedes contactar conmigo para hablar conmigo si quieres. Y tienes una cosa muy importante, que es un libro que te puedes descargar gratuitamente, un ebook, y que, bueno, pues te dará más información sobre lo que son las regresiones a vidas pasadas. Y nada más, muchas gracias por atenderme este momentito y seguimos. Muchas gracias por tu paciencia, sigamos. Y entonces se hace un cuestionario, porque yo trabajo con las dos partes. Por un lado trabajo la parte emocional que se saca de las regresiones, de esa parte interior, de esa parte de Satoris que hablaba, de esa parte de iluminación, pero también trabajo con la parte de la mente a la cual respeto, y no simplemente respeto, le doy mucha importancia, porque al fin y al cabo, Kybalión decía que si el universo es el mental, en Bhagavad Gita dice que donde esté tu mente en el momento de morir es donde vas a ir, tu alma va. Buda habla de tu mente también en Dhammapada, o sea, la mente es importante. Únicamente los que te dicen que no es importante es porque están sirviendo otros intereses, ¿no? Tú no vas a poder nunca resolver ciertas cuestiones si no es a través de la mente. Es clave. Y como yo sé que es clave, lo trabajo con las personas en esa parte, digamos, intelectual. Trabajamos las dos y se van equilibrando y se van utilizando las dos. Entonces, en este ejercicio del yo soy, hay una cuestión que sucede, y es que yo les pido a las personas que me digan cómo son, quiénes son. Y normalmente la mayoría de las personas no te dicen quiénes son, sino te cuentan su historia personal. Y esa historia personal no dice quiénes son en realidad. No te está diciendo quién es, sino te está diciendo lo que les pasó. Pero si has escuchado el vídeo anterior sobre el libre albedrío, ya sabes que lo que les pasó no fue una acción, sino una reacción. En el mismo momento en que encarnas en tu cuerpo, empiezas a recibir mensajes, información, programación de la sociedad, del país, de todo, y entonces eres un ordenador que no vino ya limpio, vino con un sistema operativo con bastantes cosas que habría que analizar, y que de hecho se analizan, por ejemplo, en regresiones, pero sobre todo eso te caen las capas esas encima. Y además, muchas de esas capas, lo que sucede, esa capa despierta cosas dormidas en ese ordenador que, no sé cómo decirte, es cuando me metes un archivo determinado en un ordenador, no sé si lo conoces, pero alguno lo conocerá, metes un archivo determinado que tiene unas características determinadas, lo pinchas y te dice el ordenador, no hay un programa para abrirlo. Entonces no se abre. Pero a veces tú no te das cuenta, tu ordenador de base ya tiene unos programas, lo pinchas y se abre un programa que tú no conocías que estaba ahí para diseño de fotografía, para lo que tú quieras. Estaba ahí instalado. Bueno, pues muchas veces cuando cae un determinado programa, ese archivo, de golpe abre algo que estaba ahí adentro. ¿Comprendes? Entonces, en realidad, tú estás desarrollando desde pequeño una historia personal que no es tu historia, es la historia consecuencia de las historias que llevas dentro de ti. Entonces, cuando a mí una persona, yo quiero extraer de ella su esencia, yo siempre le insisto que no me hable de su historia, porque hay personas que sí se han creado una historia personal propia que, bueno, pues llevan mucho tiempo trabajando en ciertas áreas interiores, y entonces las decisiones que han tomado han sido bastante de acción, de claridad, y han ido en cierto camino, pero son las menos. La mayoría se encuentra en una situación de determinada edad, 15, 16, 17, 20, 20 y tantos años, donde tienen que tomar un camino en la vida. Entonces, con lo que tienen delante, operan. Luego, si les sale bien, se darán mucha importancia. No, porque es que yo tomé la decisión, yo me arriesgué, yo tal, pero he rascado mucho de estas personas. Y muchas personas en la realidad no es así. Hemos hablado, por ejemplo, del mundo de la empresa. El mundo de la empresa, hoy he sabido que hay un porcentaje muy determinado que, por ejemplo, son personas de perfil psicópata. Psicópata no es simplemente la persona que en un momento dado pues es capaz de no tener ninguna empatía por el dolor ajeno,
sino, por ejemplo, un psicópata es una persona que es visceralmente mentirosa y que no le cuesta nada mentir a quien sea. Por ejemplo, el psicópata es una persona con una soberbia que no le cabe en el cuerpo. Son diferentes tipos de psicopatía. Muchas veces nos fijamos en uno, pero son todas psicopatías porque son dañinas para el entorno. Entonces tú, por ejemplo, hablas con una de estas personas y notas esa soberbia, notas esa fuerza y te hablará que él ha decidido en su vida, que él tiene libre albedrío, que él decide, que tal, que cual. Pero en realidad, si fueses capaz de empezar a extraer, que no vas a ser capaz porque no te va a dejar, pues te encontrarías con una persona bastante, normalmente limitada. Una persona que no admite que tú puedas decirle algo que esté fuera de las creencias que ha decidido tener. Él cree una serie de cosas sobre el mundo y ya puedes mostrarle que el mundo no es así, que es totalmente diferente, ya le puedes dar datos, como dice un youtuber, dato mata relato, no escuchará nunca ningún dato. ¿Por qué? Porque no puede. ¿Por qué? Porque entonces se le derrumbaría su historia personal. La historia personal es lo que nos da importancia. Nos contamos una serie de historias constantemente sobre quiénes somos, lo que hemos dejado de ser, etcétera, etcétera. En el trabajo de regresiones, el trabajo emocional, el trabajo práctico, el trabajo interior, a las personas se les derrumba la historia personal actual, se les derrumba esa autoimportancia. Primero porque te ves en situaciones muchas veces que hubieses preferido no verte. Quiero decir, no somos ningunos santos, no somos ningunos ángeles, no somos ningunos benditos, eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, lo que pasa es que te muestra la cantidad de facetas y caras que has podido tener a lo largo del tiempo, que no eres lo que crees que eres. Entonces, en ese momento en que empiezas a tener eso como experiencia, que normalmente, como digo siempre, empieza a suceder entre la quinta y la sexta, si has interiorizado bien el trabajo, porque hay que interiorizarlo. Ayudo a las personas para interiorizarlo, pero hay personas que no quieren interiorizarlo, hay personas que prefieren quedarse donde están porque es más placentero. Pero si aceptas ese cambio, si aceptas ese salto, te desligas de las ataduras que decía Castaneda, te desligas de la dependencia de una serie de cuestiones. Y como digo, la mayoría de las personas, yo observo que te repiten constantemente su historia. Y me pasa que a veces te da el ejercicio, lo corriges, corrijo el ejercicio, en tiempo aparte de las sesiones, tengo que decirlo, porque es un tiempo que es aparte, el trabajo que es más amplio, y se lo devuelvo y le digo, no me hables de ti, no me cuentes tu historia. ¿Cómo? ¿Que no me cuentes tu historia? Para explicarme una serie de cosas. Háblame de quién eres tú. Y me lo vuelve a enviar y me vuelve a contar, si no la misma historia, una historia parecida, pero me vuelve a contar una historia. Y a veces a la cuarta o la quinta ya deja de contarme quién es. Claro, al mismo tiempo hemos ido trabajando con regresiones y empieza a caérsele, a derrumbarse la historia personal. Se empieza a caer esa historia personal. Pero la importancia de esto es que se están aferrando a un perfil, se están aferrando a una identidad, se están aferrando a algo. Ellas vienen a mí, como he explicado, porque tienen una serie de problemas y fundamentalmente quieren tener poder sobre su vida. Pero lo que tiene poder sobre ellas es la historia personal que llevan arrastrando desde hace, pues eso, toda su vida. Y al repetirla le están volviendo a crear, porque le están alimentando. Quiero decir, tú explicas por qué en un momento dado tú eres de cierta manera en base a una historia determinada. Entonces esa historia determinada explica cómo tú eres. Y al repetirla le estás validando cada vez más y cada vez eres más eso. Pero la pregunta es, ¿eres eso por esa razón o eres eso a consecuencia de otras cosas? Aquí está la clave. Y eres eso que te está repitiendo a consecuencia, porque la sociedad, el conjunto de la sociedad te quiere de esa manera.
Por eso te establece una serie de programas. Por eso desde el vídeo 3, artículo 3, 4, he hablado, por ejemplo, y he hablado de los otros, de ciertas ideologías, hablaba en el 3 concretamente, ideologías que hoy son como muy buenas, como muy puras, como muy tal, y además te alimentan diciéndote, no, es que si tú haces esto eres más espiritual, tu vibración cambia, estas cosas, entonces tú te sientes mejor, tú te sientes cada vez mejor, e internamente, emocionalmente. Luego pasan 20 años y te das cuenta que no funciona. ¿Por qué? Porque hay que darse cuenta de que tú, por ejemplo, si vas a un centro de este tipo, donde hay técnicas de meditación, o haces despertar del Kundalini, o lo que tú quieras, o la pineal, o lo que te dé la gana, las primeras experiencias son muy potentes. Es como la primera vez. Yo hice el primer intento de meditación con 12 años. Pero con 18 años asistí a una clase sobre meditación y aquello me rompió, o sea, aquello me dejó volcado, ¿no? O sea, me cambió. ¿Por qué? Porque al principio son muy potentes, son cosas nuevas y, no sé, son cosas con mucha fuerza. Las cosas nuevas tienen mucha fuerza, pero luego cuando va pasando el tiempo se va acomodando y entonces es cuando ves el auténtico resultado que te está dando. Ves el auténtico premio que te está dando. Y quizás pasan 20 años, como decía también Neville Goddard, y te están hablando de maestros ascendidos, de esto, del otro. Y lo decía, cuidado, que estaba diciendo en los años 60, 70, decía esto. Y al final te das cuenta, 20 años después, que se está perdiendo miserablemente el tiempo. Y lo decía entonces, ojo. Entonces, pues lo que te sucede es que una vez que tú desligas todo eso, lo que te queda es realmente el cambio que tú has podido operar dentro de ti a través de esa toma de conciencia que yo te hablaba, que se realiza en esa introspección y que te decía en el vídeo anterior, cuando de golpe tienes esos satoris que te van despertando. Esos satoris te van mostrando realmente quién eres, la persona que tú eres, y es la persona que yo intento que emerja a través de esos ejercicios y que pueda en ese momento tomar el control, el poder sobre su vida. Pero la barrera para tomar poder sobre tu vida es que te sigues contando siempre la misma historia. Si has triunfado, explicarás por qué has triunfado y te dará la razón, y si has fracasado, normalmente le echarás la culpa pues, al gobierno, a aquel amigo, enemigo, quien fuera, y será siempre la historia que estés repitiendo. En el momento en que te das cuenta, que despiertas, la historia personal ya no tiene poder. Porque te das cuenta de que, bueno, que muchos de los éxitos que has tenido, bueno, pues es que estabas en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con las características adecuadas para ello. Que hubiese podido no suceder, pero que a lo mejor resulta que hubieses necesitado, para triunfar en aquella situación, ser un psicópata. Que cuidado, yo soy los psicópatas, me acuerdo, según estoy hablando, que un día vieron una entrevista a un exbanquero suizo y decía que en el campo de la banca más del 20% de los altos directivos eran psicópatas. Hablaba. Quiero decir, a lo mejor tú te puedes lamentar de no haber conseguido ciertas cosas, pero te tendrías que congraciar de no haber participado en ello porque tienes unas características interiores más elevadas, mejores. Pero tu historia personal te dice que fracasaste por esto, por aquello, y no, a lo mejor fracasaste precisamente porque no era la persona adecuada para hacer ciertas cosas. No te pueden utilizar. ¿Comprendes? Yo en una época, siendo muy jovencito, para pagarme los estudios, yo estaba haciendo muchas cosas para pagarme los estudios. Siempre, con 18 años, me fui, esto es así, me fui a una empresa a descargar camiones. Maldita la gracia tenía aquello, pero luego por las tardes estudiaba, buscaba mi libertad, mi independencia. Y en una ocasión, ya ves tú, me fui a una empresa de seguridad que necesitaban personas para seguridad. Y dije, bueno, pues apunto ahí. Total, yo necesito seguir estudiando, pagándome y tal. Y me miró aquel hombre y me mira la cara. Yo tendría 21 años, 22. Y me dice, es que yo no te veo en este trabajo. Y yo me quedo así, digo, bueno, pues usted manda, ¿no? ¿Qué le vas a decir? Dice, es que te veo muy místico. Y no habíamos hablado de nada, más que de otra cosa del trabajo. Era el aspecto que daba. Entonces, son cosas, tú quizás no te das cuenta, pero lo que yo te quiero decir es que lo que sí que te puedes dar cuenta es que
si eres una persona normal, tú eres como eres porque constantemente estás reforzando el cómo tú eres. A base de contar constantemente la historia personal que has descubierto para ti, que es la que te funciona o lo que tú quieras. Ya te digo que estas personas, me pasa con prácticamente todas, por no decir todas, quizás puedo dejar una por aquello, pero todas me vienen contando su historia personal. Y su historia personal no es quiénes son, es lo que les ha pasado, que no tiene nada que ver con lo que son, absolutamente nada. Entonces hoy con este vídeo lo que te quería decir es que tú, y es un vídeo de reflexión, de introspección, y es un libro de cambio, un vídeo de cambio interior, un artículo de cambio interior. Puede dar un cambio interior importante, pero tienes que hacer tú. Como he dicho anteriormente en otro artículo, en otro vídeo, yo aquí no puedo ocuparme de ti a nivel emocional, a la parte, no puedo más que darte la información, pero es una información importante porque te puede ayudar a avanzar. Porque ya te digo, ese repetirte constantemente la historia es lo que te valida. Y, oye, si tu vida te va muy bien y te sientes muy bien y te sientes muy a gusto, síguete repitiendo la historia mientras que te funcione. Que un día te dejará de funcionar. También te lo digo, ¿eh? Porque hasta el final aquí dicen que nadie es dichoso. Y yo veo personas muy subidas en muy a lo alto y el día que se caigan de lo alto que están es que se van a matar. ¿Por qué? Porque se han subido a un sitio donde no corresponde con ninguna cuestión lógica de la vida. Sí, son útiles en un momento dado para ciertas cosas, funcionan, dan un servicio, tal, pero un día lo dejarán de dar. Y el problema cuando dejas de dar ese servicio y te caes es que la bofetada que te das es muy importante. ¿Por qué? Porque la historia personal que te has contado siempre ya no funciona. Esa historia que te habías contado ya no funciona, pero no comprendes por qué es lo que pasa. ¿Entiendes? ¿Por qué? No te comprendes que estás viviendo una mentira. Conclusión. ¿Quieres avanzar en tu vida? ¿Quieres mejorar? ¿Quieres ir más allá? Pues ahora mismo párate a pensar, con papel si quieres, a definirte quién eres. Y en el momento en que empieces a contarte a ti mismo, es que soy así porque me pasó esto, no estoy con nadie porque me pasó esto con fulanita, con menganito o lo que sea, estás contando una historia personal. No, yo tengo ahora mismo este trabajo porque resulta que pasó esto, estás contando una historia personal. No, tienes ese trabajo por la razón que sea. Pero tú cómo eres. Tú eres ese trabajo, tú eres de esa forma. No tienes relación, no tienes una relación, pero la tienes tú cómo eres. O sea, quiero decir, lo que tú eres no es el papel que estás representando. Como te dije en un artículo sobre el role model, que elevaras tu autoconcepto, que cambiaras tu role model, pues aquí te estoy diciendo lo mismo. Que pares por un momento, que te detengas, que lo que estás contando constantemente a ti, interiormente a otros, no es quién eres. Y quizás no eres consciente de que lo haces, pero tú estás constantemente hablando contigo mismo y contigo misma y contándote una historia sobre quién crees que eres. Y te digo de verdad que a mí me escriben muchas personas pidiéndome cosas, pidiéndome información, consultas, y las leo y me están contando eso. No, es que a mí me ha pasado esto, es que a mí esto, es que a mí tal. Bueno, sí, lo que te ha pasado. Pero ahora no hablemos de lo que te ha pasado, hablemos de lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Bueno, pues deja de pensar en lo que pasó. Lo que pasó, pasó, ya no puedes cambiarlo. ¿Qué recursos tienes internamente tuyos para hacer frente a algo nuevo, algo diferente, a algo quizás que te complazca más, a algo que realmente te satisfaga, algo que realmente sea lo que quieres, a ese poder que quieres para tu vida? Y no vas a conseguirlo repitiendo la historia, a menos, como digo, que te vaya fenomenalmente, y en este caso no estarás aquí, porque consideras que eres demasiado importante como para escuchar estas tonterías. Pero si no es así, realmente fíjate, y normalmente estás repitiendo siempre eso, la idea que te has hecho de ti mismo, la idea que te has hecho de ti misma, lo que tú crees acerca de ti, estás pum, 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 y te juro, te lo digo de verdad, puedes a lo mejor ahora mismo decir, bueno, yo es que no tal, pero te someto a prueba y las personas que vienen conmigo les pasa. Les tengo que decir constantemente lo mismo. Deja de contarme historias, déjame de contar tu historia, que puede parecer grosero, pero es que es la única forma de activar internamente a la persona, aunque parezca grosero, de activarla y que reaccione.
y que reaccione y se dé cuenta de decir, sí, si es que estoy repitiendo lo mismo, me lo ha dicho ya 3, 4 veces, sigo contando, porque es que no soy capaz de hablar de mí, de lo que realmente soy. Pues no, de lo que realmente son y que eres por encima de todo lo que te han condicionado desde que viniste a este mundo y también en otras vidas. Eres otra cosa totalmente diferente, muy diferente de todo esto. Simplemente interpretas un papel. Si quieres dejar de interpretar un papel, sé consciente que lo estás interpretando. Y ese papel es esa historia personal. Borra tu historia personal. En fin, muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado, me puedes invitar a un café aquí abajo, se agradecerá, siempre es un detalle. Si no, pues un like, que menos, ¿verdad? Que no cuesta nada. Te dejo aquí para que te suscribas si quieres y por aquí te voy a dejar un artículo vídeo relacionado con esto que te puede ayudar, aunque creo que el que te voy a dejar ya tiene tiempo, pero puede ser interesante igualmente. Pues nada más por hoy. Muchas gracias. Hasta siempre. Adiós.